Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la serie de videotutoriales, viendo los ejercicios que hemos visto en clase, repasando los ejercicios que hemos visto en clase sobre intervalos de confianza, sobre más que nada eso. Eso es lo más pesado que va a venir en el examen. Recuerden que vimos temas anteriores, vimos mucha teoría, vimos estimación puntual, que ya vimos los casos en los cuales se debe o se puede calcular una estimación puntual, pero pues sabemos que solo se utiliza de forma previa a un análisis más extenuante, más completo. Entonces, vamos a trabajar o enfocarnos en estos videotutoriales en lo que son los intervalos de confianza. Recuerden que en clase vimos dos tipos o dos casos de intervalos de confianza. Estos dos casos fueron estos dos. Son los que mm, son los que analizamos en clase. Fue un ejercicio que, lo siento, se me pasó a mí ahí con una situación. Ya dimos la fe de ratas sobre ese problema en que había tomado un caso por otro, pero ya lo corregimos. Dimos los pormenores de la situación y pues el día en este video tutorial vamos a hablar eh, nuevamente de esos dos temas, de intervalo para media poblacional con distribución desconocida, con varianza poblacional conocida y el mismo pero con distribución normal. Entonces, vamos a ver un ejercicio rápidamente, vamos a ver cómo eh, resumir los datos y cómo resolver el ejercicio. Tenemos este ejercicio. Habla sobre una industria, una empresa que se dedica a la fabricación de interiores de aviones. Tienen un proceso específico, el lijado de sidewalls en aviones comerciales. Eh, Dice que se realiza un análisis sobre el tiempo de lijado de cada sidewall. En este sentido, muchachos, les puedo hablar un poquito del proceso sobre lijados de sidewalls. ¿Qué es un sidewall? Un sidewall es una pared en los aviones, ¿sí? Son estas, es donde está la ventanilla. Estas son las etapas en las cuales se va fabricando, se va completando un sidewall, ¿sí? Eh, este no es el que va en la parte exterior del avión, esta es la parte del interior. El exterior del avión está recubierto por aleaciones, aluminio, titanio. Y en el interior, lo que nosotros vemos, lo que nosotros estamos en contacto con las paredes del avión, con el techo, con el piso, son de este material. Este material es especial, está hecho de cartón, ¿sí? Solo que no es como ustedes piensan. Esto es cartón. Estos son paneles de honeycomb. Esto es el honeycomb. Es un cartón que tiene una estructura tipo panel de abeja que le confiere una resistencia extrema al sidewall. Les puedo adelantar que un sidewall fabricado correctamente llega a tener la misma dureza que una pared, ¿ok? Entonces, pues estos sidewalls, incluso los pisos de los aviones, los techos, están fabricados de esto, es de cartón. Se utilizan para reducir el peso del avión, pero siguen siendo bastante resistentes. ¿Cómo es el proceso de fabricación? Pues es un alma de honeycomb de este panel, ¿sí? Tiene o está, eh, digamos que adherido en cada lado, tiene una lámina plástica, ¿sí? Se utilizan adhesivos, distintas hojas de adhesivos y
pues láminas de refuerzo para que adquieran esa forma. Y se utilizan unos moldes en los cuales se les da precisamente este tipo de formas tridimensionales. Se meten a los hornos, se cocen y salen los sidewalls, como se ve aquí que está café. ¿Sí? Posteriormente pasan a procesos de lijado, ¿sí? De resanado, cuidando que no tengan imperfecciones y posteriormente pasa a un recubrimiento mm, de algún acabado superficial, alguna lámina, algún elemento adhesivo para que quede con este acabado en el que normalmente lo vemos en el avión. Entonces, en este ejercicio que vamos a hablar, vamos a enfocarnos en esta parte del lijado, muchachos. En el proceso de lijado, pues cuando llegan, un avión tiene alrededor de 22 sidewalls, dependiendo de los tamaños, todo, pues un avión estándar como un Embraer E2 tiene alrededor de 22 paneles de este tipo. Hay otros que tienen menos, hay otros que tienen más, dependiendo de la aerolínea donde vayan. Entonces, eh, el poder lijar estos paneles, pues requieren de personal con mucho entrenamiento y sobre todo cuando, pues tenemos personal nuevo en el área de lijado, pues a veces se tardan mucho. Entonces, si queremos establecer un tiempo estándar, pues podemos tomar una muestra del tiempo que se tardan en cada uno de los sidewalls. Y es lo que sucede aquí. Dice que se realiza un análisis sobre el tiempo de lijado de cada sidewall. Se desea establecer un estándar para ese proceso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer un intervalo de confianza para la media del proceso poblacional, es decir, para la media del lijado de un sidewall. Es decir, vamos a tomarlo como si fuera la población. Si se obtiene una muestra de 52 mediciones, aquí están todas las 52 mediciones de tiempo en los iWords. Use un intervalo de confianza del 92% y la desviación estándar de las muestras considérala igual a la desviación estándar poblacional. Suponga que se desconoce la distribución probabilística del proceso. Los siguientes datos los recolectó un ingeniero de piso o de procesos. Entonces aquí tenemos los datos. Vamos a recopilar bien los datos. Vamos a ver de qué se trata. Se trata de que tenemos que calcular un intervalo para la media. Se debe calcular un intervalo para la media de la población. En este caso estamos hablando del tiempo de lijado de un sidewall. Tenemos eh, que desconocemos la distribución probabilística. Aquí dice, suponga que se desconoce la distribución probabilística del proceso. ¿Qué otros datos tenemos? Pues tenemos el nivel de confianza. Nivel de confianza es 92%. Aquí está, nivel de confianza 92%. Y luego nos dice que la muestra, el tamaño de la muestra es de 52 unidades. También nos hace mención que la desviación estándar de las muestras considera igual a la desviación estándar de la población. Es decir, que tenemos que considerar
La desviación estándar de la muestra igual a la desviación estándar de la población. La desviación estándar de la muestra es igual a la desviación estándar de la población. Entonces, pues tenemos aquí un par de situaciones. La primera, que pues todo esto que tenemos que considerar es lo que va a determinar qué fórmulas vamos a utilizar. Solo hemos visto estas dos. Dice que podemos usar un intervalo para la media poblacional con distribución desconocida con varianza poblacional conocida. Precisamente sabemos que la desviación estándar es igual a la varianza, ¿no? La varianza es la raíz cuadrada. Si a la varianza le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar. Entonces, en pocas palabras, se cumple el criterio. Estamos buscando un intervalo para la media poblacional, sí. Una distribución desconocida, sí. Con varianza poblacional conocida. Aquí nos dice que consideremos la desviación estándar muestral que sea igual a la varianza poblacional, a la desviación estándar poblacional. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que, entonces es el caso uno, distribución desconocida y varianza poblacional conocida. Aquí está el intervalo para la mu, la varianza conocida, la distribución poblacional desconocida, un nivel de confianza especificado y un tamaño muestral conocido. Entonces utilizaríamos esta fórmula. De hecho, me la voy a llevar completa para poder calcular nuestro intervalo de confianza. Aquí voy a cambiar el tamaño de letra. Ahí está. Ahí está. Sí. Pues entonces tenemos que empezar con los cálculos. Ya tenemos todos los datos, ya definimos cuál ecuación vamos a utilizar, qué proceso para encontrar los intervalos de confianza. Antes de iniciar con los cálculos, pues vamos a construir nuestro diagrama. Recuerden que es importante eh, saber cómo es que funciona esto de los intervalos de confianza. Yo más o menos voy a construir el diagrama, que no tiene que ser totalmente parecido a una distribución normal. Recuerden que desconocemos cuál es la distribución, pero vamos a dibujar una distribución normal, puesto que es lo que se supone que la mayoría de los procesos se comporta de esa forma. Entonces, eh, vamos a dibujar una distribución de este tipo. Sabemos que no es normal o pudiese ser que no sea normal. No sabemos realmente qué distribución sigue. Es lo que nos dice el ejercicio, por eso es que estamos utilizando las fórmulas que estamos utilizando, ¿sí? Pero de forma general, cualquier distribución poblacional tendríamos que tener una media que no necesariamente es simétrica, pero pues en este caso la vamos a considerar como simétrica. Aquí vamos a tener una media de la muestra. Voy a insertar ecuaciones, una media de la muestra que todavía no la conozco, ¿sí?
Vamos a tener los intervalos aquí y aquí, un intervalo superior, un intervalo inferior, que están dados por estas líneas. ¿Ok? Vamos a tener un nivel de confianza que sería el porcentaje equivalente al área que se encuentra entre estos dos intervalos. Vamos a decirle que nivel de confianza es igual al 92%. Y puesto que estamos buscando un intervalo de confianza, pues aquí tendríamos un alfa sobre 2, 4%. El alfa vendría siendo, recuerden, 1 menos NC. Acá arriba la voy a poner. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza, que sería 92%. Tenemos un 8%, entonces alfa sobre 2, que es lo que tenemos acá, es un 4%. Sería este entre 2. Aquí también en porcentaje. Y aquí tenemos un nivel de confianza del 92%. Ok. Para esto, pues necesitamos aquí una desviación estándar, que sabemos que la desviación estándar de la muestra es igual a la desviación estándar de la población, puesto que así lo está declarando el ejercicio. Y no sabemos todavía el valor. ¿Cómo vamos a saber el valor? Bueno, pues aquí tenemos la muestra, ¿no? Tenemos los datos de la muestra. Eh, Aquí tendríamos que calcular el intervalo inferior, que está asociado a un valor de z, que todavía no lo calculamos. Aquí estaría el intervalo superior, que también está asociado aparentemente al mismo valor de z, ¿sí? Solo que este sería negativo y este sería positivo, puesto que están del lado izquierdo, el negativo de la media, y este positivo porque está del lado positivo. En la misma fórmula de intervalos de confianza nos encontramos esa situación. Este es el negativo, este es el positivo, ¿ok? Y aquí ahora sí empezamos con los cálculos. En esta ocasión, por tratarse de una distribución desconocida, no vamos a utilizar los valores de z. Vamos a utilizar el valor de alfa directamente, el tamaño de la muestra y su desviación estándar. Entonces, aquí la regué yo. Nosotros no vamos a utilizar aquí el valor de z, puesto que se trata de una distribución poblacional desconocida. Lo que sí vamos a calcular son los intervalos de confianza. Para eso, pues tenemos que calcular la media, la desviación estándar, la media, la desviación estándar,
que se supone que es la misma que la desviación estándar de la muestra, que es la misma que la desviación estándar de la población. ¿Cómo calculamos la media? Pues calculamos el promedio de todos los datos que estamos midiendo. Esto son horas, ¿sí? Es decir, con el primer sidewall se tardaron 1.52 horas en lijarlo. Con el segundo sidewall se tardaron 2.21 horas. ¿Por qué está tan amplia la dispersión de los datos? Pues es lo que les comentaba, ¿no? Tenemos operadores con mucha experiencia que pueden lijar rápidamente un sidewall, otros operadores con casi nada de experiencia que se podrían tardar mucho. También depende de la calidad del sidewall, de la fabricación del sidewall en los hornos. Cuando salen del horno, pues, depende mucho de cómo está, cómo se conformó. Entonces, pues a veces requieren mucha masilla, mucho arreglo, muchas correcciones, lo cual toma bastante tiempo. Y en otras ocasiones, pues sale rápido, ¿no? Tiene muy buena fabricación. Depende, el tiempo del lijado depende mucho de la calidad del proceso anterior. No les platiqué un poquito, pero el proceso de meter los sidewalls al horno, de conformarlos en los moldes, es el proceso de layup, ¿sí? Entonces, pues depende de ese proceso, la calidad con la que salgan, pues es el tiempo que se van a tardar ahí en lijado. Entonces, pues tenemos que el promedio de todos los tiempos que hemos obtenido de la muestra, que serían los 52. Ahí está. Entonces, el promedio de tiempo de todos los eyeballs es de 3.1494 horas. No me redondee nada, por favor, así déjenlo completo, ¿sí? Simplemente estoy calculando el promedio de todos los tiempos que tenemos registrados, que serían 52 tiempos. Aquí están. Pasa lo mismo con la desviación estándar. ¿Ves cuál voy a utilizar? Según en clase vimos que la desbest M es cuando tenemos 30 datos o menos y la desbest P es cuando tenemos más de 30 datos. Creo que así habíamos quedado. Vamos a dejarlo con desbest P. ¿De qué? De los mismos datos que tomamos en la media. Ah, qué caray, aquí se me chispoteó. Ok, ahí está. Le damos enter. Sería lo mismo. ¿Qué quiere decir estos datos? Bueno, pues en la muestra, el promedio de horas que se tardan fabricando, bueno, lijando los sidewalls es de 3.1494 horas, pero en promedio hay una dispersión de los datos del tiempo con respecto a la media de 0.8626 horas, ¿sí? Entonces, pues aquí ya tenemos la media, que sería 3.1494 horas. Y tenemos la desviación estándar que sería de 0.8626 horas. Les repito, el diagrama, si le falta algo, está incorrecto. ¿Ok? Este diagrama me lo tienen que poner en el examen, por favor, no se les olvide. Entonces, pues ya tenemos todos los datos necesarios para aplicar la función, la ecuación, perdón, para calcular el intervalo inferior y el intervalo superior. Este es el intervalo inferior y este es el intervalo superior. Entonces sabemos que la media poblacional se va a encontrar entre estos dos valores. Ya tenemos la media. Vamos a calcular el intervalo inferior y el intervalo superior. Del intervalo superior tenemos la media menos la desviación estándar
de la población, que dijimos que era la misma que de la muestra, sobre la raíz cuadrada. Voy a quitarle este paréntesis, no me sirve de nada. De n, ¿cuánto es n? Son 52 datos. Aquí no lo tengo, pero lo voy a poner aquí enseguida. 52 datos por alfa, por 8%, por alfa. Cerramos, cerramos, enter. Aquí está dividido por cero porque todavía no pongo a cuánto equivale n. Es 52. Y ahora sí ya tenemos el equivalente, ¿no? El intervalo inferior es de 2.7264 horas. El intervalo superior, pues vendría siendo este mismo, pero en vez de restar, estaríamos sumando, que sería de 3.57 horas. Aquí está, el intervalo inferior sería de 2.7264 horas y el intervalo superior sería de 3.5723 horas. Muy bien. Entonces podemos empezar a concluir sobre que la media de la población con un 92% de probabilidad va a estar entre 2.72 horas y 3.57 horas. ¿Ok? ¿Qué pasaría la media de la población real, que voy a marcar aquí en rojo? Hay que recordar que esta gráfica que tenemos aquí corresponde a la muestra y que esta media de la población pues podría caer en cualquier lado de, de este intervalo. No sabemos. Lo que podemos es establecer una probabilidad de que aparezca dentro de un rango. Tenemos un 92% de probabilidad de que la media caiga entre 2.76 horas y 3.57 horas. ¿Sí? 92% de probabilidad de que caiga aquí, en algún lado dentro. Pero tenemos un 8% de probabilidad de que caiga fuera de este intervalo. Y tenemos 4% de probabilidad de que sea menor, que caiga del lado izquierdo. Y tenemos 4% de probabilidad de que caiga del lado derecho. ¿Ok? Entonces podemos concluir, ya con el diagrama, ya con los cálculos, podemos hacer una conclusión de que el intervalo de la media poblacional está entre 2.7264 y 3.5723 horas, con un nivel de confianza del 92%. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que el tiempo que el tiempo promedio que tardan en lijarse un sidewall es de entre 2.7264 y 3.5723 horas,
con una probabilidad del 92%. Otra forma de mencionarlo es con este tipo de fórmula, decir que la media poblacional se encuentra entre 2.7264 horas y, uy, ya lo andaba borrando, 3.5723 horas con un nivel de confianza del 92%. Sería simplemente otra forma de presentarlo, ¿no? Cualquier conclusión, bueno, esta me dejaría insatisfecho. Me gustaría que hicieran este tipo de conclusiones para que sepan de qué estamos hablando. Es una forma de representarlo un poquito más correcta. Decir que la media poblacional se encuentra dentro de estos dos rangos con un nivel de confianza de 92%, pues es una forma de representar nada más. Entonces, pues es sumamente sencillo. Sí, aquí podemos empezar a hacer algún tipo de cuestiones de que si nosotros creemos que el promedio real que deberían estar trabajando los trabajadores es de 2 horas por sidewall, pues nos estamos dando cuenta que la muestra está muy por arriba sobre ese objetivo de 2 horas. Entonces podríamos pensar que a los operadores, lijadores, les falta bastante entrenamiento o que tenemos un problema de calidad en la IAP, ¿sí? Por lo que está haciendo que se tarden mucho más los trabajadores lijando cada sidewall, ¿sí? Entonces aquí podemos tomar decisiones, podemos tomar medidas sobre algo ya tangible como son los datos empíricos, ¿no? Obtenidos directamente de la línea de producción. ¿Qué pasaría? Bueno, este sería el caso uno. ¿Por qué caso uno? Bueno, pues ya vimos cuáles son los pormenores. Tenemos un intervalo para la media de la población. Se desconoce la distribución probabilística. Y pues también aquí conocemos la desviación estándar. Entonces, ¿qué pasaría si nos hubieran dicho, oigan, pues aquí supongamos que tenemos o que el proceso, este proceso de lijado de sidewall, el tiempo de lijado de sidewall se comporta con una distribución normal? Entonces, ¿qué es lo que cambiaría? Vamos a copiar el problema, vamos a copiar toda la página, todos los cálculos que ya hicimos ya están copiados aquí. Le vamos a poner que es el caso 2. ¿En qué cambiaría con el caso 2? Bueno, sería exactamente el mismo, pero vamos a suponer que la distribución probabilística del proceso es normal. De hecho, lo voy a subrayar, ¿ok? Vamos a ponerlo con letras rojas. Y sí, ¿por qué no? Sí, lo vamos a subrayar. Ahí está. Entonces, aquí ya cambia la cosa, ya no es el caso uno. Vámonos a la presentación. Ya no es este caso específico. Ahora se convierte en el caso 2. Es un intervalo de confianza para la media de una población, distribución normal y varianza poblacional conocida. Tenemos exactamente los mismos datos, tenemos las mismas referencias, pero la fórmula cambia. Vamos a ver. Esta fórmula ya no es aplicable a este tema. Vamos a quitarla. Aquí vamos a decir que la distribución probabilística es normal.
Chicos, si tienen dudas qué es una distribución probabilística, por favor, no duden en preguntar, no duden en levantar la mano. Es necesario que comprendan qué es una distribución probabilística para tener el entendimiento de estos temas y de temas que se vienen más adelante, no solo en la materia, sino en otras materias de la carrera. Por favor, no se queden nunca con las dudas. Si es necesario, no es que, em, vaya, aquí no deberían tener vergüenza. Si no saben, hay que preguntar. Yo les recomiendo también estudien mucho por su cuenta, ¿sí? Lo necesitan, siempre es necesario estar actualizándose en los temas, ¿ok? Tenemos los mismos datos, lo único que cambia es sobre la distribución normal, ya no es una distribución probabilística desconocida, es un intervalo para la misma media poblacional, para el tiempo de lijado. Tenemos el mismo nivel de confianza, tenemos el tamaño de muestra y la consideración de que la desviación estándar muestral es igual a la desviación estándar poblacional. También tenemos esa consideración, pero pues aquí la fórmula es muy diferente a lo que ya teníamos incluido. Entonces, eh, pues aquí van a ser otros intervalos de confianza, dada esa situación. Sí, tenemos que la media y la desviación estándar de los datos sigue siendo la misma, pero ahora vamos a aplicar esta fórmula. Esta no nos sirve, este es del caso uno. Vamos a aplicar esta fórmula. Y pues para aplicar esta fórmula necesitamos encontrar el valor de z para alfa sobre 2. Y pues ya les había enseñado, ¿no? Cómo encontrar el valor de z. Recuerden que son dos valores. Vamos a tener que calcular los dos para recordarles qué significaba cada uno y para recordarles cómo funciona Excel en el cálculo de probabilidades. Ahora sí, aquí vamos a tener valores de z específicos, que estos no tienen unidades, simplemente es el valor de z. En ese punto del intervalo tenemos una z central en el punto de la media y tenemos una z en el punto del intervalo superior. Sabemos por default que la z en la media es igual a cero y que esta z es negativa y que esta z va a ser positiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta z está del lado izquierdo de la media y esta está del lado derecho de la media. Aquí lo que estamos revisando o lo que estamos analizando es del otro lado, este lado. Es una X que se refiere al tiempo del lijado de un Cybele. Entonces esta X viene desde menos infinito hasta infinito. Obviamente en tiempos no tenemos tiempos negativos, ¿sí? Entonces viene desde cero hasta infinito, eh, hablando específicamente o teóricamente de tiempos. Pero si tenemos una media. La media es de 3.1494 horas. Y pues dentro de este intervalo o dentro de este eje de las X, pues tenemos que un Cywell se puede tardar. Es imposible que se tarde cero, ¿sí? Pero también es imposible que se tarde 24 horas, ¿no? Bueno, no es que sea imposible, pero pues tiene probabilidades muy, muy bajas. Entonces, pues en base a esto,
les voy a contar un poquito sobre cómo funciona Excel a la hora de calcular los valores de probabilidades y los valores de Z. Aquí lo que quiero hacer es pintar las áreas. Miren, esto es una forma que la dibujé con este elemento que es curva. Cuando ya hice la curva, la puedo copiar, puedo cambiar parámetros como por ejemplo el relleno y el contorno, y pues ya me queda como si fuera relleno. Entonces, esta la puedo recortar, pero para recortarla necesito cambiarla de forma, la tengo que copiar y volver a pegar, pero ahora como imagen. Esta es una forma, esta es una imagen. Esta forma no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque lo que quiero es poderla recortar sin ningún problema. Entonces, por eso la convertí en imagen y ahora sí la puedo recortar. ¿Sí? Entonces, esto que está en rojo, voy a enviarla al fondo. Esto que está aquí en rojo representa el área de este 4%. La probabilidad de que la media de la población sea menor al intervalo inferior. Por eso está esta área en rojo, ¿sí? Excel lo que hace cuando calcula las áreas, este 4%, pues lo calcula desde menos infinito hasta el punto que tú le estás indicando. Pasa lo mismo con el valor de z. El valor de z te lo va a calcular en base a esta área, ¿sí? Entonces, pues para eso necesitamos este valor, el 4%. Entonces, el primer valor que queremos encontrar es el de 4%. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Pues le decimos a Excel, oye, necesito que me des el valor de Z. Para eso utilizo esto. Dada la probabilidad. ¿Qué probabilidad? Pues el 4%. No se les olvide el porcentaje. Esto tiene que ser porcentaje. Y nos da un valor de Z. Y decimos, ah, ok, este es negativo. Ya les había adelantado que iba a ser negativo. Entonces es 1.7507. Ese sería mi Z negativa, lo que corresponde a este número negativo. Se fijan, aquí tenemos la Z, ¿sí? Pero esta fórmula, ahorita les digo por qué la utilizamos así. Simplemente es para hacer una aclaración de que es con una Z negativa y otra es con otra Z positiva. Equivalen a este negativo de aquí. Y pues tenemos que calcular la otra Z. Sabemos que esta área de aquí, esta que está aquí, después de la línea morada, debajo de la curva, sería otra igual a como esta roja, pero del otro lado. Recuerden que la distribución normal es simétrica. Y si acá tengo un 4% y acá tengo un 4%, pues aquí tengo un 1.7507 negativo, acá voy a tener un 1.7507 positivo. Pero entonces, ¿cómo lo calcula Excel? Recuerden que Excel lo calcula desde negativo menos infinito hasta el punto que estamos analizando. Entonces, Excel analizaría todo desde menos infinito hasta el punto que estamos analizando, que es este. Entonces, toda esta área roja es desde menos infinito hasta este punto. ¿Qué área es? Si esto que está aquí adentro es 92, más este 4% que es de aquí hasta menos infinito, pues entonces nos daría un 96%. Entonces, realmente lo que estamos calculando es un 1 menos alfa sobre 2, que vendría siendo una Z de un 96%,
Y sería lo mismo que le dijéramos, oye, dame la distribución normal, estándar, inversa de un 96%. Y nos sale exactamente lo mismo que la Z negativa, pero ahora en positivo, 1.7507. Esto ya se los había adelantado. Aquí está ya completo, solo nos falta calcular los intervalos. El asunto es que ya tenemos los valores de Z. Sabemos que es el mismo valor, ¿sí? Entonces, pues no necesitan calcular los dos. Esto es para poder explicarles qué es lo que estamos haciendo. Pero, pues no necesitamos calcular los dos valores. Sabemos que son iguales. Solo sabemos que uno es negativo, que ya está incluido el negativo en la fórmula, y el otro es positivo. Entonces, no tenemos la necesidad de calcular los dos valores de Z, solo con uno y ya sabemos que de un lado va a ser negativo y que del otro lado va a ser positivo. Entonces, para calcularlo, simplemente voy a tomar el valor positivo, ¿sí? O si quieren la fórmula, la puedo usar siempre positiva y cuando sustituya la negativa, pues va a ser como si lo multiplicara por la positiva. Pero pues no quiero hacerlos más, no quiero confundirlos, entonces pues simple y sencillamente vamos a tomar este valor para los dos cálculos. La fórmula ya saben que uno es negativa porque se refiere al de arriba y el otro es positiva porque se refiere al de abajo. Pero pues el negativo ya está incluido aquí, ya no necesitamos incluirlo acá. Entonces tendríamos el valor de x testada, la medida de la muestra, menos el valor de z de alfa sobre 2, que sería este positivo porque ya está aquí el negativo, ¿sí? Ya no necesitamos tomar este, o si lo quisiéramos tomar, tendríamos que poner aquí más y este sería negativo. Pero no quiero confundirlos, vamos a dejarlo como dice la fórmula, menos este, que está multiplicando a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. N ya habíamos dicho que es 52. Cerramos y volvemos a cerrar. 2.93. Esta misma fórmula la vamos a aplicar aquí, pero en esta ocasión, en vez de negativo, va a ser positivo. Y sería de 3.3588 horas. Entonces, el intervalo de la media poblacional está entre 2.9399 y 3.3588 horas con un nivel de confianza del 92%. El tiempo por medio que tarda en lijarse un sidewall es de entre, lo vamos a cambiar, 2.9399 y 3.3588 horas, con una probabilidad del 92%, o la media poblacional está entre 2.9399 y 3.3588 horas. Pues estos serían los dos casos que vienen en el examen. Espero que haya quedado bien entendido esto, lo del color rojo. Lo que representa es estos porcentajes. Y es para que vean cómo es que Excel calcula los valores de Z y cómo calcula los valores de las áreas, dado un valor de Z. Podemos hacer el proceso inverso. Le podemos decir que me calcule el valor de Z con distribución normal, estándar, darle el valor de Z negativa y solito me va a calcular el área, que es un 4%, distribución normal, estándar. Le damos el del 1.75, el positivo,
y me va a calcular el valor, el porcentaje, ¿no? Este sería el valor de Z, me va a calcular el porcentaje, que serían estos que tenemos acá. Ok, espero que no haya dudas. Este es el formato que pues les estaría revisando en el examen. No va a venir una plantilla, ¿sí? Se lo van a tener que aprender todo. Va a venir este formulario, ¿sí? Esto va a venir en el formulario para el examen, entonces no deberían tener problemas, chicos. Voy a subir este archivo en la plataforma en Moodle para que lo tengan disponible ahí a partir de mañana lunes. Y yo por lo pronto voy a quedarme subiendo el video en la plataforma también y el archivo. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Este sería un ejercicio de video tutorial. Y pues nada, muchachos, que tengan una excelente tarde y cualquier duda estoy a sus órdenes. Hasta luego.